Un saludo para los chicos de sexto grado de primaria. Ya les saluda el profesor Alexander Ávila. En esta oportunidad, chicos, vamos a desarrollar un pequeñito tema, ya que es realidad nacional o historia universal. Ya, su profesor está un poco delicado de salud. Vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes puedan resolver de manera satisfactoria su examen, chicos. Y ya por lo tanto, vamos a tomar algunos apuntes, ¿ya? Entonces saquen su lapicero, su lápiz, su hoja, no sé, y lo apuntan por ahí. Bien, chicos, vamos a comenzar. Vamos a empezar primero definiendo más o menos qué podría ser realidad nacional del Perú, ¿ya? Entonces, partimos por la palabrita realidad. Realidad es todo aquello que existe, ¿ya? Todo aquello que existe es realidad, no todo lo que está ahí. Ya, partiendo de esa premisa, chicos, vamos a decir que el Perú, ya, la realidad peruana es que el Perú es diverso, ya, tiene diversidad, ya, dentro de sus características hay diversidad en la estructura política, ya, en la estructura social, en la estructura étnica y en la estructura cultural. Bueno, debería ser étnico-cultural, ¿no? Bien, entonces no te olvides. Ya hay una estructura política en el Perú, ya eso es lo real, ya eso se estudia en realidad nacional, cómo se organiza el poder, cómo se organiza el Estado, cómo se organiza la sociedad civil y cómo se enfrenta el Estado con la sociedad civil, el Estado con, ya, entonces eso es la parte de la estructura política, ya cómo se mueven el poder político, cómo se mueven los movimientos sociales, ya los partidos. ¿Qué más? Estructura social. Ya, ¿cómo es que se divide el Perú en clases sociales? Hay clases sociales, hay diversidades, por ejemplo, hay clase A, clase B, clase D, creo que así lo categorizan, ¿no? Es decir, hay ricos, hay pobres, hay clase media alta, clase media baja, entonces a eso llamamos estructura social. ¿Cómo está estructurado el Perú socialmente, no? Ya, también hablamos de estructura étnica, es decir, en el Perú hay diversas etnias. Antes se decía razas, antes se decía tribus, ¿no? Antes se decía otra cosa. Sin embargo, ahora se le conoce como etnias. A diversos pueblos se le conoce como etnias. Hay una estructura étnica. Ya, pueden ser de la región selva, pueden ser de la región quechua, suni, de diversas regiones. Hay una estructura étnica en el Perú que lo hace diversa, ya diversas estructuras étnicas. Y hay una estructura cultural en el Perú también, una forma de pensar, una forma de costumbre. Ya, entonces nuestra falta de higiene, de agarrar, de botar el papel por la ventana del carro, por ejemplo, es una estructura cultural que lo hemos adquirido. Ya es una estructura cultural. Ya las prácticas que tienen diversos pueblos también, ¿no? Son estructuras culturales. Entonces, todo eso conforman la realidad nacional del país. Ya, muchachos, ya estructura política, estructura social, estructura étnica, estructura cultural. Ya, eso conforma la realidad nacional. Bien, muchachos, este, vamos a hablar también acerca del origen del nombre del Perú. Ya, el nombre y bueno, el origen de la palabrita Perú viene desde la época de los españoles. Ya, ustedes saben que antes había aquí en el Perú había culturas, ¿no? Como Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, incas. Y cuando ya estaban los incas en su apogeo, llegaron los españoles. Llegaron los españoles ya de forma violenta, impusieron aquí una cultura, impusieron su forma de pensar, impusieron sus costumbres, ¿ya? Y bueno, cuando llegaron los españoles aquí, al Tahuantinsuyo, ya, porque ya era Tahuantinsuyo, ya tenían los cuatro suyos, ¿no? Ya era imperio. Entonces llegaron los españoles y preguntaban, ¿no?
ya se encontraban con unos indios en Tumbes, porque los españoles llegan desde Panamá, viajan por Colombia, llegan a Tumbes, llegan a Piura, ya en Tumbes, en Piura, preguntan, ¿no? ¿Dónde es ese lugar donde hay inmensas riquezas? ¿Y qué le responden estos indios que habían acá, incas? Le dicen, bueno, como no sabían castellano, no sabían español, entonces no entendían bien. Sabían que los españoles le estaban preguntando algo, pero no sabían qué le estaban preguntando específicamente, qué cosa querrán decir. Nos están preguntando algo, decían, ¿no? Ya, entonces, en Piura había un gran indio llamado Berú, ya, llamado Berú. Ya, entonces, según el Inca Garcilaso de la Vega, en sus crónicas, el comentario reales de los incas, escribe, ¿no? Entonces, Inca Garcilaso de la Vega en sus crónicas, comentarios reales de los incas, así se llama sus crónicas, él escribe, ¿no? Que a la llegada de los españoles preguntaban a los indios, ¿no? Este, ¿Dónde es ese lugar donde hay bastante riqueza? Y los indios, como no entendían su palabra, bueno, el indio Berú decía Berú, pensaban que le estaban preguntando su nombre, ¿ya? Y estábamos en el río, ¿no? Entonces los españoles entendieron mal, pues, ¿no? Pensaron que le han dicho, allá en el río se llama Perú, es el lugar donde hay, Berú, donde hay esa riqueza, ¿no? Por ahí los nombres fueron cambiando, ¿no? Por ahí se llamó Pirú, Virú, hasta que se transformó en Perú, ¿ya? Pero tiene su origen en donde, por primera vez lo vamos a encontrar en las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? ¿Y qué más, muchachos? Ya, ahora, si bien es cierto, el Perú ya hemos hablado su origen, viene desde la época de los españoles, el Perú se encuentra ubicado en dónde, ¿ya? ¿En dónde, muchachos? Se encuentra ubicado en la parte central. Si ustedes ven el mapa ahí, el mapa de toda América, vamos a ver que el Perú está casi centro de América del Sur, ¿no? Casi centro, pero está en el lado occidental. ¿Qué quiere decir lado occidental? Es el lado donde se oculta el sol, ¿ya? Entonces, oriente es donde sale el sol, ¿ya? Entonces, todo China, Asia, todo le dicen oriente, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, oriente por donde sale el sol, occidente donde se oculta el sol, más o menos, ¿no? Entonces, guíate por eso. Ya se encuentra ubicado en la parte central de América del Sur y la parte occidental. ¿Ya? Si estaría por lado de Brasil, diríamos que es oriental, ¿no? Pero está en el lado occidental porque está del lado del mar donde se oculta el sol, para ese lado. Ya muchachos, entonces Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental, ¿no? Occidente donde se oculta el sol, ¿no? Parte occidental de América del Sur. Ya, entonces, como puedes ver también el otro mapa, ya que te estoy mostrando aquí, dice, ¿no? Respecto a la línea ecuatorial, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el hemisferio sur. La línea ecuatorial pasa por encimita del Perú. Ahí puedes ver en el mapa. Pasa por encimita, pasa la línea ecuatorial. Es decir, por Ecuador. Ya, entonces nosotros estamos más abajito de la línea ecuatorial. Si estamos hacia abajo, chicos, no se olviden, hacia abajito se llama sur. ¿Ya? Hacia abajo es sur, hacia arriba norte. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos encontramos en donde, repítelo, nos encontramos ubicados respecto a la línea ecuatorial, nos encontramos en el hemisferio sur, ¿ya? En el hemisferio sur, hacia abajito, ¿ya? Muy bien. Ahí se encuentra ubicado el Perú, entonces, ¿ya? En la parte central y occidental de América del Sur y respecto a la línea ecuatorial nos encontramos en el hemisferio sur, debajito de la línea ecuatorial. Ya el Perú tiene. Bueno, el Perú por su ubicación cerquita a la línea ecuatorial, te dije, ya debería tener aguas cálidas, ¿no? Entonces, debería tener aguas cálidas, pero el Perú no tiene aguas cálidas, ya, entonces tiene aguas frías, ¿no? Sus aguas son frías, ya, entonces, en el Perú tiene dos corrientes, ¿no? Una llamada corriente del Niño, que son aguas cálidas, que más o menos Tumbes hasta Piura nada más llega a esas aguas cálidas, ahí puedes ver el mapa, mira, ve, ya las corrientes marinas.
Entonces solamente hasta Tumbes, Piura, de arriba hacia abajo, viene una corriente llamada corriente del Niño, trae aguas cálidas. Solo llega hasta Tumbes, a lo mucho hasta Piura. ¿Ya? Si tú ves las otras flechas de abajo hacia arriba, vas a ver que tiene un montón de aguas frías, ¿no? Esto se llama corriente de Humboldt o corriente peruana. ¿Ya? Por lo tanto, la mayor parte de las aguas son frías en el Perú, ¿no? Por la corriente peruana o la corriente de Humboldt, que viene desde la parte sur, desde Chile, ¿no? Entonces, el Perú se caracteriza por tener aguas frías, ¿ya chicos? Ya, entonces, bueno, eso es chicos, espero que les sirva eso para para resolver algunas preguntas que tienen. Nada más muchachos, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber.